hablar de lo importante que es preguntar. Porque al final los cordobeses y los andaluces somos muy preguntones, siempre estamos preguntando, pero preguntando es como se aprende. Y yo a mi hermano le pregunté, oye, dice, yo pasé una mili estupenda. Dice, de chofer de un general rebajado de todo servicio, no hacía nada, muchos permisos. Y yo digo, hombre, lo que pasa es que mi hermano estaba en Burgos y allí estaba la ETA. Iba siempre acojonado, mirando debajo a ver si le habían puesto una bomba o tal, pero salvo eso, pero dijo, allí en Valencia la ETA no está. Y yo le dije, bueno, ¿y tú? Dice, yo cuando te preguntan si sabes conducir, pones que sí. Y cuando te preguntan los kilómetros, tú pones que ha hecho mucho. Dice, yo puse que había hecho 100.000 kilómetros. Total, que cuando yo llegué al servicio militar, ¿sabe conducir? Sí. ¿Cuántos kilómetros ha hecho? Y yo puse 200.000. Digo, bueno. Y me mandaron de conductor, claro, lógicamente. Pero no me mandaron de chofer, me mandaron de chofer de ambulancia. Me mandaron de... Y por eso vine ahí a Sanidad. Entonces me mandaron de conductor de ambulancia. Digo, bueno, sigo preguntando. El primer día que yo llego a la Alameda, aquí... entonces no era lo que hoy está esta zona más bonita. En aquella época estaba un poco más degradado esta zona, pero bueno, yo llego y empiezo a preguntar y me dicen, no, aquí se vive muy bien en el cuartel este, en Sanidad este es el mejor destino que te podía tocar. Y yo, ¿pero por qué? Dije, bueno, aquí en realidad los que viven bien son los pernotas, porque el pernota viene por la mañana a las 8 de la mañana, se va a la 1, ya no viene hasta el día siguiente, luego el viernes se va a las 12 de la mañana y no vuelve hasta el lunes. Y yo digo, hostia, qué chollo. Y para hacer pernota, ¿qué hace falta? Dice, tener familia directa. Eso es el primer día que yo llego al cuartel, ¿eh? Yo me callo, no digo nada, cojo la guía de teléfonos, busco uno que se llamara de apellido Palma, me visto de soldado y me presento en su casa y lo convenzo para que firme que es mi tío. Claro, cuando yo llegué allí, toco al timbre, aquel me abre... Y yo le saco mi carnet de identidad, mire, yo soy, tal, claro, me ve vestido de soldado y ya le cuento que yo tengo un tío aquí en Valencia, pero que no tiene mi apellido, que me firme. Claro, que él piensa, pero somos familia, y yo no, pero bueno, la cuestión es que nos tiramos allí 2 horas charlando y al final el hombre me dio sus datos y yo al día siguiente presento en el cuartel que claro, nadie sospecha, Palma, pues su tío, pues nada, pase pernota. Pues fijaros que esto que parece una tontería, gracias a eso yo soy empresario, gracias al pase pernota, porque la trampa es que el pernota, efectivamente, todo eso que me habían contado era verdad, pero lo que no me habían contado, y yo que soy un atrevido y me había lanzado, es que el pernota no puede ni desayunar, ni comer, ni cenar en el cuartel, y que además tiene que pagarse un piso. Con lo que, claro, Valencia era tan cara entonces como ahora. Págate piso, págate desayuno, págate comida y págate cena, y sin un duro. Y yo digo, hostia, ¿esto cómo lo hago ahora? Entonces, primero, lo básico, busqué unos soldados que tenían un piso alquilado, me alquilaron una habitación y me metí con ellos. Y luego dije, y comer ya me apañaré. Entonces, a la semana ya estaba trabajando en un taller en la avenida del Puerto. Conseguí un trabajo para trabajar por las tardes. Y yo iba por las tardes a trabajar, pero bueno, alguna tarde no iba, porque bueno, si llegaba y no tenían trabajo, me decían, esta tarde no trabajes. El día que había trabajo sí que me daban. Y claro, al final iba muy mal de dinero, y yo tenía un Renault 8, y dije, pues lo vendo. No sé si conoceréis el periódico El Trajín, que entonces era... Bueno, pues el periódico El Trajín era anuncios gratuitos por palabras. Yo puse el coche en El Trajín y lo vendí y me dieron 100.000 pesetas de entonces, que era una fortuna. Y yo dije, con esto yo ya paso la mili, con 100.000 pesetas y tal, tengo para pasar toda la mili. Pero claro, luego sin coche, una putada en Valencia, acostumbrado a ir con tu coche, y yo digo, bueno, pues lo que hago es que me voy y busco algún coche más barato. Entonces compré un 850 que me costó 50.000. Cogí el coche, lo arreglé, como yo era mecánico, lo retoqué un poquito de pintura, la verdad es que lo dejé muy bonito. Y digo, pues voy a hacer lo mismo, lo voy a poner en el Trajín. Y total, lo puse en el Trajín y lo volví a vender. Y entonces eché cuenta y yo digo, vendiendo un coche gano mucho más que trabajando 2 meses en el taller este por las tardes. Y ese día fui al taller y me despedí, le dije, ya no voy a venir más. Pero hombre, no, ya no vengo más. Y entonces hice la misma operación, entonces empecé con un coche, luego 2, luego 3, y luego llegó un momento en el que en el cuartel, ahí en el Paseo de la Alameda, que entonces no estaba tan mal para aparcar, entonces se podía aparcar, llegué a tener 10 coches aparcados. Entonces no había teléfonos móviles. Yo el teléfono que daba era el de la centralita del cuartel. Al de la centralita, cada vez que me cogía el recao, yo le daba una comisión. Si vendía el coche, le daba una comisión, con lo que aquel estaba más pendiente de las llamadas de mis clientes que de las llamadas de los del cuartel. Y bueno, pues ahí empecé a comprar, y además entonces los bancos no se utilizaban, con lo que yo siempre llevaba compraba coches, vendía, los bolsillos siempre llenos de dinero. Pasé de ser el pobre del cuartel al rico. Tenía gente que estaba en las ambulancias que los puse a trabajar para mí. Le dije, mira, a mí me pagaban a tanto la hora,
yo te pago lo mismo. Y los tenía arreglándome los coches, preparando, porque ya digo, yo tenía un negocio impresionante montado. ¿Qué conocimientos has tenido de empresa? Ninguno. Al final por necesidad. Ahora poco a poco aprendes, porque al final cuando tú empiezas a comprar y vender vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia. Y antes de licenciarme, yo pensaba volver a mi pueblo, las cosas como son. Y digo, pues empiezo a vender coches y ya no compro. Entonces empecé a vender coches, y cuando terminé el servicio militar tenía más de 1 millón de pesetas, que entonces era una fortuna. Y dije, la leche, yo pensaba que era rico. Digo, la leche, ¿cuánto dinero tengo? Y entonces yo ya lo pensé y dije, no, yo a mi pueblo no vuelvo ni loco. ¿Cómo me voy a volver yo con el dinero este que aquí me dedico? Y entonces, bueno, sí que volví a mi pueblo, estuve un par de meses, y ya le dije a mi padre que me venía aquí. Cuando le dije a mi padre que me venía a Valencia, lo primero que me dice es, allí va a terminar los albañiles, tú allí qué vas a hacer, allí no sé cuándo. Bueno, aquel me dijo, claro, yo no le quería decir que tenía 1 millón de pesetas, porque si se lo digo me lo pide. Entonces yo, claro, si yo le digo, no, que allí se gana, yo callado, pues digo, no, esto, no, que sí, que yo me apaño allí bien, que no, esto ahí va a terminar. Y bueno, ya me ofendió tanto que tú terminarás en los albañiles, que me ofendió que le dije, cuando tenga 30 años, yo tendré más millones que años. Y estaba convencido. Ten en cuenta que en aquel momento yo me acuerdo que aquí en la Avenida Aragón estaban haciendo pisos, por aquel entonces, y los pisos en la Avenida Aragón valían un piso nuevo 4 millones de pesetas. Quiere decir, 30 millones, estamos hablando del equivalente hoy de comprar 5 pisos en la Avenida Aragón. O algo más. Entonces, pero vamos, yo estaba convencido, que yo dije, bueno, tengo ahora, no llega a 22 años, cuando yo tenga 30 años, vamos, de sobra, si en la mili gastando y tal. Y yo la idea era, digo, me busco un trabajo en algún concesionario de coches, de mecánico, y luego me dedico a, como sobre tarea, a comprar coches, arreglarlo y venderlo. Y volví a tener mucha suerte, porque no me dio trabajo nadie. Yo iba a todos, bueno, muchos de los concesionarios que fui y no me dieron trabajo luego han terminado siendo míos, pero bueno, las vueltas que da la vida. Pero nadie me dio trabajo. Porque claro, te veían andaluz, jovencillo, ¿de dónde viene? Nadie. Con lo que, como no me dio, pues seguía haciendo lo mismo. Entonces me dedicaba a comprar y vender coches. Al principio estuve viviendo en una pensión, tenía el teléfono de la pensión puesto, bueno, un lío porque entonces no había móviles, entonces era más complicado. Y así estuve un año. Al año, en diciembre del 80, bueno, antes, pero al año yo ya había reunido 3 millones de pesetas. Y cuando ya tuve 3 millones de pesetas ya monté Automóviles Palma. Porque claro, nadie te daba un préstamo, no tenía garantías, con lo que tuve que ahorrar primero dinero y montar Automóviles Palma. El día que yo me vine a Valencia, después del servicio militar, fue el 25 de octubre del 81, que ya hace. El 25 de octubre del 81, el día que yo cojo mi maleta y me vengo de mi pueblo aquí, ya he decidido que después del servicio militar, ese billete yo lo tengo en mi despacho enmarcado. Y ahí está puesto porque lo guardé, porque era un momento muy importante en mi vida. Estoy dejando todo y viniéndome a la aventura a ver qué pasa. Cuando, fijaros, que dice, para ser empresario, ¿qué hace falta? Pues al final atreverse y ya ir aprendiendo. Y lo que hoy es un holding que vale un montón de dinero y que es muy importante y que da mucho trabajo, pero fijaros cómo empezó, o sea que tampoco es tan complicado. ¿Qué es lo que hice yo? Una de las cosas que desde entonces he hecho siempre, y luego haré hincapié en esto, hacer las cosas de manera diferente a mis competidores, me permitió en 3 años ser líder de ventas en coches de ocasión. A los 3 años yo ya vendía más de 1000 coches de ocasión. En el año 85 yo fue el primer año que vendí más de 1000 coches. Entonces, como yo lo que me especialicé era en coches baratos, en los coches baratos nadie daba garantía. Tú llegabas, lo veías, lo probabas, si te gustaba lo comprabas, pero no daba. Y yo empecé a venderlos con garantía. Me dije, bueno, lo vendo un poquito más caro y doy garantía. Y empecé a dar, y claro, la gente decía, aquí me dan garantía y en otro sitio no me daban. Bueno, pues estaba haciendo algo diferente a lo que hacían el resto de compraventas. Por lo tanto, eso es una de las cosas que yo aprendí entonces y he ido haciendo a lo largo de mi vida, diferenciarme. Mi primer gran negocio fue la compra de todos los vehículos de un concesionario que cerró, y nos volvemos a venir a esta zona. Aquí había un concesionario de SEAT que se llamaba Basset, no sé si alguno, pero estaba aquí en Miser Mascó. Y este concesionario cerró, y entonces tenían todos los coches de ocasión, los pusieron a la venta. Yo vine a comprarlos y me pedían 14 millones de pesetas. Yo empecé a mirar uno a uno y claro, yo digo, estos coches yo los puedo vender en más de 20 seguro. Pero claro, aquellos querían que se los pagara al contado.
y querían un cheque conformado y yo no lo tenía. Entonces yo empecé a darle vueltas, pero claro, yo decía, es que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Otra cosa de las que también voy a hacer importante, convencer, diferenciarse, pero también convencer, el poder de convencimiento. Entonces yo lo que hice fue, uno a uno cada coche, apunté el coche, lo que ese coche yo lo podía vender en la situación que estaba, y me salía casi 30 millones de pesetas, que luego yo decía, esto es lo que se puede vender precio de mercado, pero yo poniéndolo muy barato para venderlo rápido sería esto, y poniéndolo muy barato me salían 20 millones. Con eso yo me fui al banco y le dije al del banco, mira, yo estos coches, yo le voy a ofrecer 10, pero me tienes que dar un cheque de 10 y yo los puedo vender en 20. Total, que con él mirando los números y una vez y otra, y al final lo convencí, pero me decía, yo no te puedo dar un préstamo de 10 millones de pesetas, me meten en la cárcel. Que sí, bueno, al final yo salí de allí con un cheque de 10 millones de pesetas conformado del banco. Sin firmar nada, bueno, sí que le firmé papeles, pero sin formalizar préstamo. Y yo de tomar le dije, mira, yo creo que en el 90% de posibilidades a mí los coches no me los van a dejar en este precio. ¿Por qué no? Pero yo llegué con mi cheque y oye, que vengo a comprar los coches, vale, 14 millones, no, yo 10, yo enseñándole el cheque. Y 10, al final ya se ve que por pesado dijeron, mira, toma, llévate los coches, dame el cheque y llévatelos. Cuando el del banco se dio cuenta que me lo habían vendido, se puso a temblar. Y dijo, Dios mío, en el lío que me he metido. A mí me tiran del banco. Y yo le dije, no te preocupes, que oye, que yo voy a pagar. Y de hecho venía todos los días a la compraventa a ver si había vendido coche. Y efectivamente en un mes yo le devolví el dinero. Y de hecho al final les terminé sacando más de 20 millones. Y aquello la verdad es que fue pues un poco el lanzamiento. Y esto estamos hablando del año 84. Gracias a eso ya me dio una liquidez económica que me permitió a partir de ahí crecer de manera importante. Uno de mis fracasos, porque muchas veces que hablamos de los fracasos, yo llegó un momento en que veía que los concesionarios, los coches que ellos no querían eran los que me vendían. Y yo tenía que montar un concesionario. Por lo tanto, empecé a ir a hablar con marcas y al final llegué a Alfa Romeo, que había un solo concesionario en Valencia, y me dieron la concesión de Alfa Romeo. Yo ya había ahorrado dinero, ya tenía ahorrado en aquel momento pues casi 50 millones de pesetas en el banco, porque esto te pide mucha solvencia. Y ya lo tenía para firmar, y el día que voy a firmar ya la concesión, ya con todo preparado, me dicen que no, que se la daban a otro. Digo, bueno, pero si yo tengo una carta de intenciones, y digo, no, pues se lo dieron a otro, porque bueno, le gustó, y no me lo dieron. Por eso digo, fijaros, luego Alfa Romeo sacó el Alfa 33, que fue una castaña, aquel que se la dieron se arruinó, y el otro que había también se arruinó, por lo tanto, que al final dice, las vueltas que da la vida. Yo aquello me cabré tanto y dije, estos de los fabricantes son una mafia, y la verdad es que lo son. Lo siguen siendo, son una mafia, pero bueno, digo, estos son una mafia. Y entonces con aquel dinero yo había comprado un solar, que la idea era para hacer allí en los bajos, montar un concesionario, y luego en la parte de arriba se podían hacer viviendas. Y entonces lo que me puse a construir, hice mi primera promoción. Digo, pues este dinero lo utilizo para hacer una promoción de viviendas. Entonces aquello me fue muy bien, porque he pillado todo el boom siempre he hecho una promoción por año, nunca he hecho cantidades, pero me fue muy bien. Entonces, y aquello además me hizo perder el miedo a meterme en otros negocios. Y a partir de ahí, luego un año más tarde luego ya monté Opel, y bueno, luego he ido montando más concesionarios. Luego, a lo largo de mi vida profesional, la compra de empresas con problemas, porque claro, comprar una empresa que funciona bien es muy fácil. Es muy fácil comprarla, pero vale caro. La empresa que funciona mal es la que es buena comprar, porque la compras muy barata, y si luego tú eres capaz de gestionar y hacerla que funcione, ahí está el negocio. Por ejemplo, yo compré el colegio mío, lo compré en una subasta. Compré un colegio lleno de niños, lleno de profesores, y lo compré en una subasta. Y claro, a quien se le diga que un colegio, bueno, pues un colegio se puede comprar. Compré un club de fútbol que los jugadores estaban encerrados en el vestuario porque no cobraban, el Córdoba Club de Fútbol. He tenido gasolineras, he comprado un montón de concesionarios, porque Automóviles Palma en realidad son muchos concesionarios que he ido comprando a lo largo de los años y se han ido unificando. Por lo tanto, este ha sido la empresa de tercera edad. También la compré, fue una de las constructoras más importantes de Valencia, que dio suspensión de pagos. Esto fue en el año 2001, y la empresa esta la vendieron antes de entrar en la suspensión de pago, y claro, la compré muy barata, por eso la compré. Y la verdad es que funcionaba en aquel momento muy mal, hoy funciona bien. Entonces, esto ha sido lo constante a lo largo de mi vida. Y para resumir mis inicios, haré hincapié en las cosas importantes. Preguntar, hay que preguntar, porque es la manera de aprender. Atreverse. Si yo no me hubiera atrevido y hubiera tenido miedo, desde luego no habría hecho lo que he hecho.
diferenciarse, hay que hacer las cosas de manera diferente y convencer.